Bueno, hablando de los Juegos Olímpicos, yo creo que ya es el momento, ¿no? De hablar, Sí. sobre todo de los primeros, ¿no? Porque tú empezaste, Sí. o sea, digamos que tus primeros Juegos Olímpicos fueron los de Tokio 2020, ¿no? Sí. He visto por ahí que, hablaremos por supuesto ahora de París, ¿no? Pero he visto por ahí que hay una clara diferencia entre los Juegos Olímpicos de Tokio con esto del COVID y los Juegos Olímpicos de París, no tienen nada que ver, ¿no? Cuéntanos cómo fueron esos primeros Juegos, cómo llegas tú a esos Juegos Olímpicos, si estabas nerviosa, no sé, cuéntanos tus impresiones en ese sentido. A ver, empezando porque el preolímpico fue muy duro porque nos lo estuvieron aplazando como desde diciembre hasta junio y estábamos todo el rato con el miedo de estar contagiadas y todo, con los test de antígenos, cada vez teniendo menos contacto con la gente. Fue otra vez como una época de... Yo en ese año tuve suerte, yo creo que fue una de las que mejor lo pasé, pero porque estaba yo súper por y para el deporte, en plan, no tenía nadie, tenía como una amiga de natación y era como, vale, siempre puedo tener contacto con ella, pero no tenía así vida personal desarrollada, entonces Sí. en esa parte pues fue positivo. Pero lo pasamos bastante mal. Encima el país de Grecia, creo que iban a los juegos, se clasificaron y hubo alguien que dio positivo en el avión al llegar a la villa y no pudieron competir por eso. O sea, una nadadora, ¿no? De Grecia. Sí, Ostras. sí, y justamente Estados Unidos, que eran las siguientes que iban, Sí. no se clasificaron y se tiraban de los pelos, porque claro, dice, nos hemos quedado a un equipo de clasificarnos y encima ese equipo da positivo y no puede competir, es que podrían haber Vaya ido ellas locura. perfectamente y fue súper duro. Y bueno, a ver, los juegos fue para... Tener mis primeros juegos fue guay para romper el hielo en el sentido de que no había un estadio gigante lleno de gente, no había la presión esa de... No había nadie en la piscina, era como un entrenamiento y eso a mí personalmente yo creo que me ayudó mucho. Porque, claro, me ayudó a no ponerme tan nerviosa y decir, bueno, pues un entreno más, me imagino que estoy en el CAR en mi piscina, que sigue sin haber nadie, y estaban mis compañeras y mis médicos. No competimos de la mejor manera, pero porque éramos muy novatas, pero yo creo que dentro de nuestras posibilidades en esos momentos, yo creo que mejor no las podríamos haber hecho, y yo lo recuerdo con mucho cariño y lo disfruté mucho. Claro, es que al final, si no me equivoco, el dúo que tú hacías con Iris, ¿no? Si no recuerdo mal, perdón, era nuevo, ¿no? O sea, Sí, lleváis lo poco empezamos tiempo en compitiendo. junio de 2021. No, sí. ¿2021? No, junio 2020. 2020, claro, un año antes de los Juegos. Un año, Claro, sí. claro. Y claro, como no podíamos ni competir tampoco, Sí. pues el primer, de hecho, que competimos fue en Budapest, en un europeo, allí en 2021, justamente. O sea, lo empezamos, pero desde cero. Yo a Iris ni la conocía. Y de repente me dice, bueno, creo que sois un dúo guay juntos. Y empezamos a conocernos y a trabajar poco a poco juntas. Y claro, unas coreos ya de nivel muy alto. Claro, yo te quería preguntar porque eso cómo va, o sea, ¿hay diferentes dúos dentro de la selección española de natación artística o las entrenadoras eligen simplemente a un dúo en concreto para que ese dúo compita? Sí, ¿O competís entre normalmente, dúos? No. normalmente son las entrenadoras que dicen, a ver, yo creo que estas y estas van a Vale. funcionar y son esas chicas y ya está. Luego está el Sí. grupal también, ¿no? Que son Sí, por equipo, ¿no? por equipo, sí, ¿no? Son... Sí. Y bueno, generalmente eso, Tokio yo lo recuerdo con cariño, me lo pasé muy bien. Vi por primera vez en plan deportes que no había visto en mi vida. Además íbamos con Ona, fue súper guay hacer equipo con Ona en Tokio, conocerla un poco más de cerca. Y claro, ella era amiga de todo el mundo, entonces, hombre, iba yo con Ona y de repente aparecía Saúl Cravioto y era como, wow, qué bien, ¿sabes? Lo voy a conocer. O yo qué sé, o con Lidia Valentín, Sí. ¿sabes? Verla por primera vez en plan tan de cerca y no sé, fue muy guay. ¿Cuál fue el deportista que más te impresionó conocer? ¿Saúl, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. Que tú dijeras, joder, es que tenía muchas ganas de conocer, ¿no? A esa persona, sí. ¿no? Qué guay. Bueno, Pau Gasol también, o sea, Claro, no qué sé, chulo. sí, súper Qué guay. chulo. Además eso, como uno conoce a todo el mundo, pues Ya, tirábamos de ella, claro. Claro. Es curioso porque no sé hasta qué punto os exigían. Bueno, evidentemente la exigencia es brutal, ¿no? Allí, ¿no? Más en unos Juegos Olímpicos. Pero, ¿cuál era el objetivo de ese dúo, por ejemplo? De ese dúo de Iris
Y yo en ese momento, pues hacerlo lo mejor posible, defenderlo y poco más, y ¿Pensabais en coger medallas? experiencia. No, ni mucho menos, competíamos eran todos gemelas. Yo creo que de 8 creo que pasaban a la final, 5 Sí. eran gemelas. Y estaban las Ostras. rusas que estaban en su nivel más alto. Era la época de las gemelas, que yo me acuerdo. Y bueno, pues simplemente nada, defenderlo. Era el primer año que hacíamos dúo, disfrutarlo y defenderlo como de la mejor manera. O sea, con lo de los gemelos se confirma, ¿no? De que están unidos, ¿no? También. Joder. Es que piensan prácticamente claro, iguales, ¿no? Claro, tienen las piernas Van en agua. iguales, sí, Claro. y claro, se conocen desde pequeñas, saben perfectamente cómo trabajar juntas. Nosotras dos pelelas ahí por primera vez, y como, toma, venga, tírate a los tiburones.